Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos un miércoles más con el estudio sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, basado en los escritos del hermano Weldon Viertel, reconocido teólogo y misionero bautista. Pero antes vamos a pedir la bendición del Señor sobre esta noche. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad renovada. Un día más queremos clamarte y pedirte, Señor, que bendigas lo que vamos a ver en tu palabra, que sea de bendición, que tú nos estés instruyendo en los pasos de tu palabra y que tu gracia nos rodee a cada uno, a cada familia, Señor, de cada uno de nuestros hermanos y amigos que están escuchando este video. Padre, bendigo tu nombre, bendigo a cada hermano, cada hermana. Te rogamos que nos limpies, que perdone nuestros pecados y que nos purifique, Señor, y que podamos ser vasos, Señor, que reciban de ti, de tu gracia, Señor. Llena nuestras vidas, te lo rogamos mediante la instrucción de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un segundito. Muy bien, vamos a repasar lo que veníamos viendo la semana pasada respecto al estudio, y lo que habíamos visto en la semana pasada era la presentación y la aparición de Pablo en el libro de Hechos. Lucas comienza con la historia de Pablo y lo vemos a Saulo, ¿no es cierto?, en el momento de la muerte de Esteban. Él recibe la ropa y se creía que él era el líder del grupo que apedreó a Esteban. Bien, después otra cosa que vimos fue que Saulo era nativo y ciudadano de Tarso, capital de Cilicia. Vimos también que el nombre Saulo era el nombre hebreo y Pablo era el nombre romano. El idioma que Pablo hablaba era el griego en Tarso, y el interés religioso de Pablo se muestra por sus conocimientos del arameo y del hebreo. Él gozaba de la herencia tanto de su religión judía como de su ciudadanía romana. Otra cosa que vimos fue cómo la persecución y la muerte de Esteban generó también una persecución hacia toda la iglesia, que fue esparcida hacia Samaria, y luego vemos hacia otros lugares más, ¿no es cierto?, pero principalmente hacia Samaria. Lucas hace destacar el respeto y el dolor también expresado en sepelio de Esteban, contrario al plan de Saulo de destruir al nuevo movimiento cristiano. Luego vimos los efectos de la persecución sobre la iglesia. Vimos también la predicación en Samaria a través de Felipe, y vemos también la aparición de este personaje, Simón el Mago, con su pretensión de querer adquirir el poder de los apóstoles por dinero a través de la imposición de manos, y vemos la reprensión ahí que Pedro le da a este hombre. Luego
vimos la conversión del etíope, de este funcionario de la reina Candace de Etiopía, y cómo como el Espíritu Santo lo guía a Felipe, y para que él le predique el Evangelio, eh, y lo instruye acerca de lo que él estaba leyendo en ese momento, que era eh, una porción del profeta Isaías que hablaba del Señor Jesucristo, y él allí le predica, y este hombre es bautizado. Bien, vamos a continuar en el día de hoy. Para el próximo miércoles voy a ver si preparo otro cuestionario para ir teniendo de lo que hemos visto de esta parte, desde la aparición de Saulo, de algo de Esteban también. Vamos a ver algún cuestionario. Pero hoy vamos a continuar con el estudio y tenemos los acontecimientos como preparación para la extensión hacia los gentiles, la extensión del Evangelio hacia los gentiles. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta la última tierra. Bueno, comienza a prepararse el terreno para poder llegar a los gentiles. Y para ello, nosotros vamos a ver ahora un esquema, un cuadro que tenemos, en el cual podemos ver dos acontecimientos que preparan, digamos, la expansión del Evangelio hacia los gentiles. Uno es el Evangelio en Samaria. El Evangelio en Samaria, les muestro otra cosita. Ya vamos a volver a este cuadro, pero les quiero mostrar esto que sigue, que es, ahí tenemos nosotros de Jerusalén hacia Samaria. Nosotros tenemos que fueron lo que vimos, ¿no es cierto?, la semana pasada acerca de la predicación del Evangelio en Samaria. Y en toda esa zona, ¿no es cierto?, comenzó a predicarse el Evangelio ya hacia los gentiles. Pero volvemos al que les quiero mostrar aquí, es que estos dos acontecimientos, entonces, el Evangelio en Samaria y la conversión de Saulo, son los acontecimientos que preparan la expansión del Evangelio hacia los gentiles. Bien, vamos primero al Evangelio en Samaria. Los samaritanos eran una mezcla racial de judíos y gentiles. Después que Felipe les predicó y muchos de ellos se convirtieron, la iglesia en Jerusalén envió a Pedro y a Juan para investigar este nuevo desarrollo. La iglesia no podía negar que Dios aceptaba a los samaritanos, porque desde el momento que supieron que habían recibido el don del Espíritu Santo, ellos pudieron ver esto como señal de que Dios estaba aceptando a los gentiles. El hecho de que el Espíritu Santo obró milagros entre los samaritanos a través de Felipe también daba evidencia de que estos estaban incluidos dentro del plan de Dios. El otro acontecimiento, la conversión de Saulo, vamos a hacer una introducción, después vamos a entrar con detenimiento a ella, pero es interesante notar que Dios escogió al que rechazaba con más fuerza la inclusión de los gentiles, para ser el discípulo a través del cual los gentiles oirían el Evangelio. La conversión de Saulo no deja ninguna duda en cuanto al poder del Evangelio para cambiar de una manera radical las vidas pecaminosas.
Su conversión señala un vuelco significativo en la historia de la iglesia primitiva, y Saulo había sido el oponente más ardiente al nuevo movimiento y había buscado su destrucción, mientras que Pedro y los otros apóstoles estaban satisfechos limitando el movimiento hacia solamente los judíos. Bien, vamos a entrar ahora en la conversión de Pablo. Vamos a leer Hechos 9 del 1 al 18. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de ese camino, fíjense cómo les llamaban a los cristianos, los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Que Dios bendiga su palabra. Nosotros podemos ver aquí lo siguiente: que luego de la muerte de Esteban, se habían esparcido los hermanos, y habían huido hacia la sinagoga de Damasco. Para que ustedes vean, esta es la distancia más o menos. En este mapa ustedes pueden ver la distancia que más o menos fueron recorriendo los hermanos, huyendo y de paso también predicando, ¿no es cierto?, la palabra del Señor allá en Damasco. Entonces, nosotros vemos lo siguiente:
que Lucas introduce un nuevo rumbo en el desarrollo de la iglesia primitiva, describiendo la hostilidad de Saulo y su determinación de destruir la nueva iglesia. Él era sincero en su corazón, creyendo que hacía un bien a Dios destruyendo a los cristianos. Saulo era extremadamente celoso de las tradiciones de los padres. Se dirigió al sumo sacerdote, como leímos recién, para obtener documentos que le permitieran arrestar a los judíos cristianos de la sinagoga de Damasco. Saulo no se contentaba con solamente eliminar el cristianismo en Jerusalén, sino que él persiguió a los creyentes, a los cristianos que habían huido hasta la ciudad donde se habían refugiado. Quizá los cristianos habían huido hacia la zona de Damasco debido a que había allí en la ciudad de Damasco una gran cantidad de judíos. Según parece, el sumo sacerdote tenía autoridad para emitir documentos de extradición para aquellos que habían ofendido en asuntos de a la religión judía. Saulo quería hacer que los cristianos eso volvieran a Jerusalén para ser juzgados y posiblemente castigados. Es interesante notar lo siguiente, que los cristianos continuaron relacionándose con la sinagoga de los judíos. Sin embargo, ya empezaba a haber o a nacer una diferencia entre ellos y los judíos no cristianos, o sea, entre los gentiles y los judíos no cristianos. Se les estaba empezando a identificar como los del camino. Puede ser, dicen algunos eruditos, que debido a su énfasis en la expresión el camino del Señor que figura en Isaías 43. Pero vamos a ver algo ahora. Como en la escuelita dominical o en la escuelita bíblica, pueden ver ahí ustedes a Saulo siendo iluminado por la luz que se le aparece en el camino, pero resulta imposible explicar la experiencia de Saulo en el camino a Damasco en términos de eventos naturales. La palabra dice que la experiencia incluyó los sentidos de la vista y el oído. Repentinamente dice que una luz brilló desde el cielo y Saulo cayó a tierra. No dice que cayó de un caballo, eso fue, digamos, agregado después. Se cree, pero la Biblia no dice en realidad si cayó del caballo o si cayó a tierra mientras iba caminando con los demás que lo iban acompañando. Escuchó, dice, una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algunos han tratado de dar alguna explicación psicológica a la experiencia. Pero el cambio que ocurrió en la vida de Saulo solo puede explicarse como resultado de que Saulo tuvo, sí o sí, un encuentro sobrenatural. La pregunta del Señor dirigida a Saulo indica su identificación con sus seguidores que estaban siendo perseguidos. Bien. El testimonio que Esteban hizo de Jesús y su fe en el momento de su muerte había ayudado a preparar a Saulo para su conversión. Dado que Saulo era un estudiante del Antiguo Testamento,
estaba al tanto de que los judíos cristianos helenistas podían estar en lo cierto en cuanto a la inclusión de los gentiles en el reino. Él trató de suavizar sus dudas poniéndole más celo a su persecución contra los cristianos. Dice la palabra que los que viajaban con Pablo escucharon un ruido, pero no pudieron ver a nadie. El relato de Lucas en Hechos 9:7 indica que escucharon, dice, un ruido, pero como decía recién, no entendieron las palabras que se estaba hablando. Saulo fue llevado a Damasco para esperar el desarrollo posterior de su nueva experiencia espiritual. Continuó sin poder ver durante 3 días, dice la palabra, sin comer, sin beber, nada, y este periodo le brindó a él 3 días de concentración continua en su experiencia traumática. El encuentro con Jesús significó que su vida entera tendría que cambiar radicalmente. Probablemente parte de su celo estaba motivado por un deseo de superación como individuo. Él se había opuesto fuertemente a los cristianos y los había denunciado. Ahora tenía que admitir que había estado equivocado y que ellos estaban en lo cierto. Se había rebelado en contra de la inclusión de los gentiles en el reino de Dios. Ahora iba a transformarse en el apóstol que iba a predicarle a los gentiles. Vamos a ver una enseñanza a nosotros que nos trae la conversión de Saulo. Porque es interesante ver esto. Saulo es un ejemplo de aquellos que quieren obtener éxito a través de su fervor y sus propios esfuerzos. El hecho de su caída en tierra ante el Señor resucitado simboliza espiritualmente su caída del orgullo a la humildad. En vez de llevar adelante sus planes para lograr sus propias metas de destruir al movimiento cristiano, Saulo recibió instrucciones del Señor a través de sus siervos. Los hechos físicos a menudo son usados simbólicamente para comunicar las verdades espirituales. Cuando Saulo se levantó del suelo, no pudo ver nada. Quizás su ceguera física simbolizaba su ceguera espiritual. La luz brillante del cielo puede haber simbolizado el amanecer de la verdad espiritual para su vida. Saulo fue, como dijimos recién, llevado a Damasco para su preparación. Muy bien. Lo otro que quería que observemos en este relato es la actitud de Ananías. Porque fíjense, Ananías tenía cierto recelo ante este cambio que había tenido Saulo. Lucas incluye la reacción que tiene Ananías, quien enfatizó el terror que el nombre de Saulo producía entre los cristianos. El Señor le reveló a Ananías en una visión que debía ir hasta la casa de Judá y poner las manos sobre Saulo para que éste pudiera volver a ver. Aunque Saulo estaba orando, Ananías sabía algo. Sabía que Saulo había venido con los documentos del sumo sacerdote para arrestar a aquellos que invocaban el nombre del Señor. Solo después que el Señor le reveló a Ananías que Saulo era un vaso escogido para proclamar a Cristo,
ante los gentiles, recién allí Ananías estuvo listo para poder imponer las manos sobre Saulo. La palabra dice que Ananías encontró la casa y puso su mano sobre Saulo llamándolo, fíjense que lo llama hermano Saulo, lo dice. El Señor Jesús obra a través de sus siervos cuando estos se ofrecen como vasijas. Y a través del acto de imposición de manos, Saulo recobró la vista y fue lleno, dice la palabra, del Espíritu Santo. Se describe también el retorno de la vista como escamas que cayeron de sus ojos. Después que Saulo pudo volver a ver, fue bautizado y comió. El bautismo y el participar de la comida indican que Pablo había superado esa experiencia emocional traumática que había tenido en el camino a Damasco. Pablo se unió a los discípulos en Damasco e inmediatamente comenzó a proclamar a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando nosotros leemos la experiencia de la conversión de Saulo, yo creo que no podemos quedar sin conmovernos y sin alentarnos por el tremendo cambio que tuvo este hombre. Un hombre que totalmente enemigo acérrimo de los cristianos, que al encontrarse con Jesús, él cambia totalmente su rumbo y su dirección, pero un hombre convencido de lo que él hacía. Bien, vamos a ver nosotros cómo, vamos a leer ahora en Hechos capítulo 9 del 19 al 30 y vamos a ver cómo el cambio que se ve en Saulo, en su doctrina y en su vida. Hechos 9, 19 al 30. Dice la palabra, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían hablaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche, o sea, estaban vigilando las puertas de día y noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Que Dios bendiga su palabra. Pero nosotros aquí podemos ver que Lucas afirma que Saulo
continuó con los discípulos por algunos días. Pero fíjense ustedes qué interesante que él no postergó el momento de proclamar que Jesús era el Hijo de Dios. Los que le escucharon en la sinagoga estaban maravillados del cambio que había tenido y de su doctrina y su forma de vida. El mismo que había estado destruyendo a los que invocaban este nombre comenzó a persuadir ahora a otros que debían creer en el nombre. Los discípulos eran escépticos al principio, o sea, no le creían de ese cambio. Los judíos no creyentes estaban maravillados. Saulo era un estudioso del Antiguo Testamento y mostró a los judíos que vivían en Damasco que Jesús era el cumplimiento de las escrituras mesiánicas. Lucas nos registra el periodo de Saulo en Arabia porque hubo un periodo en que Saulo no fue inmediatamente a Jerusalén, sino que fue de Damasco a Arabia. Saulo lo indicó en Gálatas 1:16 al 18. Ahí Pablo relata posiblemente que dedicó allí en Arabia el tiempo al estudio de las escrituras del Antiguo Testamento. Su experiencia en el camino a Damasco cambió su teología, cambió su interpretación del Antiguo Testamento. Él necesitaba tiempo para asimilar las implicancias de esta experiencia que había tenido. Antes de que pasara mucho tiempo, la sorpresa de los judíos no creyentes cambió en un deseo de matar a Saulo. El hecho de tramar una muerte sin que hubiera realizado un juicio era un acto ilegal. Los conspiradores querían evitar que se escapara de la ciudad vigilando las puertas y aparentemente planeaban atacarlo en algún lugar solitario. Pero dice la palabra que cuando Saulo se enteró de esto, los discípulos le ayudaron a escapar durante la noche por una abertura en el muro. La oposición de sus mismos conciudadanos forzó a Saulo a ir a los gentiles. Bien. Pero según Gálatas 1:16, que lo nombré recién, decía recién que Saulo no fue directamente a Jerusalén, sino que se quedó un tiempo en Arabia y volvió a Damasco antes de ir a Jerusalén. Después que Saulo escapó de Damasco, se dirigió entonces se fue de Damasco a Arabia, de Arabia volvió a Damasco y de Damasco escapó dirigiéndose a Jerusalén, donde pasó allí 15 días con Pedro y vio a Santiago, hermano del Señor. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, los discípulos le tenían miedo. Dice la palabra que no creían que fuese discípulo, y aunque habían pasado 3 años o más ya, recordaban nítidamente la cruel persecución que él ejercía sobre los hermanos. Pero hay algo interesante que sale aquí en el relato, y es la aparición de este hombre Bernabé. Bernabé, que era un hombre de fe. Vamos a ver la importancia de Bernabé. Bernabé era un hombre de fe, como decía recién, comprensión e interés por los demás. Él llevó a Saulo ante los apóstoles porque no le creían, ¿no es cierto? Como veíamos recién, pero Bernabé lo llevó y le aseguró que Saulo había verdaderamente experimentado una conversión genuina.
Y aunque Bernabé es casi desconocido debido a la limitada información en cuanto a él, es uno de los grandes cristianos del Nuevo Testamento. Él extendió una mano de ayuda, dice, a las viudas necesitadas. También extendió una mano de ayuda a un Saulo en quien nadie confiaba, y extendió una mano de ayuda a un Juan Marcos que había sido rechazado. Las pocas referencias en Hechos indican que fue uno de los líderes cristianos más maduros de sus días. Bien, el celo de Saulo por Cristo le ocasionó el entrar en discusiones con los judíos helenistas en Jerusalén. No se sabe por qué los judíos helenistas se oponían a Saulo, ya que ellos eran más abiertos a la misión a los gentiles. Puede ser que no hubieran olvidado la persecución de Saulo, que Saulo había desatado sobre los judíos cristianos helenistas. Bien, vamos a ver ahora, porque Lucas hace una vuelta hacia la expansión de la iglesia en Palestina. O sea, deja por un momento la vida de Saulo y vuelve a hablar acerca de la expansión. Vamos a leer ahí en Hechos 9, 31 al 43. Dice la palabra: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Fíjense hasta dónde se había extendido. Las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dorca es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió después de lavarla. La pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Me olvidé de mostrarle las túnicas entonces cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Que Dios bendiga la palabra. Pero nosotros tenemos aquí estos 2 acontecimientos que son un resumen de la expansión de la iglesia
en Palestina. Tenemos la sanidad de Eneas y la resurrección de Dorcas. Y para que más o menos nos ubiquemos nosotros cómo se había extendido el Evangelio, fíjense, había comenzado en Jerusalén, ya había ido a Samaria, había llegado a Damasco, tenemos en Lida, allí, y tenemos Jope, que son los dos acontecimientos que nosotros hemos visto. Entonces, aquí nosotros podemos ver que después que Lucas presentó al apóstol que sería enviado a los gentiles y relató su experiencia de recibir a Cristo, vuelve al tema de la expansión de la iglesia en Judea, Galilea y Samaria. Después de la conversión de Saulo, la iglesia gozó de paz y continuó creciendo. El trabajo de Pedro en Lida es un ejemplo de su prosperidad. Un hombre llamado Eneas, que había estado postrado durante 8 años, fue sanado. Luego tenemos la otra discípula fiel, que fue Dorcas, llamada Tabita, Dorcas en griego, se enfermó y murió, y ella era una cristiana madura, conocida por su bondad y preocupación por los demás. La noticia de los milagros de Pedro en Lida llegó hasta Jope, por lo tanto los cristianos enviaron a 2 hombres para invitar a Pedro para que venga a Jope, y fue cuando Pedro, ¿no es cierto?, ora y Dorcas es resucitada. Me había olvidado de una cosita. Me había olvidado de que habíamos hablado acerca de anteriormente del escape o la huida de Saulo desde Damasco, para que ustedes tenía un mapa para mostrarles yo cómo fue más o menos. Ahí lo tenemos. Los hermanos, dice la palabra, que lo llevaron a Cesarea, y de Cesarea lo pusieron en un barco hasta Tarso para que escapara de la persecución que estaban teniendo los judíos. Esto es lo que yo me había olvidado de mostrarles, pero quería mostrarles los mapas para que más o menos nos ubiquemos cómo se estaba moviendo ya la iglesia, cómo se estaba expandiendo. Empezó en Jerusalén, vieron después Jope, Lida, en Damasco. Ahora tenemos que estaba en Cesarea, de Cesarea, bueno, volvió a Tarso Saulo, que seguramente debe haber predicado en la sinagoga. Pero esto es lo que yo me quería mostrarles también, que me había olvidado recién, este mapita que nos muestra el viaje desde Cesarea a Tarso de Pablo. Muy bien, queridos hermanos, que haya sido de bendición el estudio de este día. Vamos a dejar aquí. Para la próxima, como les dije, vamos voy a traer el cuestionario, ¿no es cierto?, para que puedan ustedes repasar, y vamos a orar a Dios. Podemos ver nosotros cómo el Espíritu se movía en medio de los hermanos, en medio de la iglesia de ese tiempo, y cuánto deseamos que se mueva también en medio nuestro, ¿no es cierto? Cuánto deseamos que el Espíritu Santo se mueva con sanidad en este tiempo de tanta necesidad que hay. Estamos escuchando de los incendios, estamos escuchando de la pandemia, de muchas situaciones difíciles que se están viviendo. Tenemos que clamar al Señor y pedir por milagro de que Dios apague los fuegos, que Dios haga retroceder toda enfermedad en el nombre de Jesús. Así que alentémonos, queridos hermanos, porque podemos ver nosotros como
así como el poder de Dios pudo cambiar a este hombre duro, a este hombre que no se doblegaba ante nada, a este hombre que pensaba y que era un hombre celoso acerca de las cosas de Dios. Saulo, al encontrarse con Jesús, su vida cambió y fue transformada. Fíjense ustedes cómo el Señor tuvo que humillarlo y recibir un golpe fuerte para poder quebrantar esta voluntad que este hombre tenía. Y de esta forma él pudo darse cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien. Así como muchas veces el Señor se nos presenta, se nos aparece con alguna palabra o algún pensamiento y nos muestra cuántas veces nosotros erramos el camino, así como lo estaba errando Saulo. Que podamos humillarnos delante de la poderosa mano del Señor y podamos seguirle y servirle con toda fidelidad. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto en esta noche. Gracias por tu bendita palabra, por este libro que nos bendice, que es alimento para nosotros y nos permite ver cómo tu mano de poder se movía entre medio de los hermanos. Te rogamos que te mueva en este tiempo de tanta necesidad. Te pido por cada familia necesitada, por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo y amiga, Señor. Te clamo, Señor, en estos momentos, por estos incendios que está habiendo aquí en la provincia, que tenga misericordia, que envíe la lluvia, Señor, la lluvia que viene de tu presencia, Señor, para poder que todo fuego se apague. Y también, Señor, clamamos para que pueda retroceder esta pandemia en la cual estamos, Señor, en este tiempo, que tengas misericordia de la humanidad, tenga misericordia de nuestra vida, de nuestra nación. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús te adoramos y te glorificamos solo a ti. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una hermosa semana.